Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos al episodio número 12 de esta temporada tan especial sobre pedagogías alternativas. Este es el último de los episodios de esta maravillosa temporada. Bienvenida, Mariana. Hola Silvia, muy feliz de estar acá, ya cerrando, una temporada bastante larga y completa, porque la verdad que todos los episodios han quedado bastante ricos en información. Sí. Mira, no quiero que hablemos puntualmente de las pedagogías, porque para eso están cada uno de los episodios, pero al final de cuentas, vos y yo teníamos una idea desde el principio acerca de por qué queríamos que las personas conocieran de las pedagogías alternativas, porque ¿por qué queríamos acercarlos a ustedes, quienes nos escuchan, a conocer de ellas? Yo lo mencioné en varios de los episodios, pero lo vuelvo a repetir. Nosotros queríamos sensibilizarlos y hacerles entender que el siglo XXI existía desde el siglo XX. Sí, más bien la fuimos complicando y le fuimos agregando variables que nos fueron alejando de una educación ¿verdad? Una adecuación apropiada para el desarrollo del niño. Así que Silvia, ¿qué pensás vos de las pedagogías alternativas siendo pioneras de una educación de alta calidad para las épocas actuales? Bueno, yo creo que todo además inicia en el nombre, porque es que le llamamos pedagogías alternativas y solemos pensar que son estas cosas como experimentales o muy nuevas o que apenas están saliendo y como vos decís, esto de las pedagogías alternativas realmente son pedagogías del siglo XXI, son las pedagogías que nos permiten desarrollar todas esas habilidades. Conversamos, estudiamos en esa primera temporada que hicimos y son sin duda alguna una inspiración para generar un cambio en la educación independientemente de la pedagogía que utilicemos. A mí me parece que informarnos o estudiar sobre estas pedagogías es el inicio de entender cómo necesitamos educar a los niños hoy. Y creo que además en toda la temporada, en todos los episodios, hay un sinfín, Mariana, de recursos que nos dejaron todas estas personas que nos dieron su tiempo para compartir con nosotros. También recursos que vos y yo buscamos y pusimos en las notas de todos y cada uno de esos episodios. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad está en ir, buscar, leer artículos, libros, ver videos, seguir cuentas en redes sociales sobre centros que aplican pedagogías alternativas y al final, ¿para qué? Para inspirarnos, para saber cómo ser agentes de cambio y para compartir al final esta información con otras personas. Yo quiero decirte, Silvia, que mientras decías esto, aquí estoy muerta de risa, porque fíjate que sí, esto yo no lo pensé conforme íbamos creando esta temporada. Y cuando a mí me preguntan qué hago y yo explico cómo yo estoy basada en el juego y en Play-Based Learning, y he escuchado cuando pregunto a amigos en qué escuela van a meter a sus hijos, una frase que es simpática, que es, eso es como Montessori, ¿verdad? Esta frase es una frase que yo leo entre líneas de que me están queriendo decir que es eso otro diferente, ¿verdad? Sí, correcto. Porque la gente no ha tomado la tarea de pensar qué significa Montessori. Entonces, si conocemos de qué se trata cada una de las pedagogías, podemos rescatar con qué somos más afines, qué nos va a gustar más para nuestros hijos, por dónde caminamos. Y yo creo que este es uno de los mejores consejos para saber cómo escoger una escuela.
que se alinee a nuestros gustos. Quiero decir y rescatar de lo que estabas diciendo, que vieras cómo nos preguntan, por ejemplo, en mi experiencia en Little Monsters, cómo nos preguntan qué pedagogía utilizan. Y muchos papás, y lo digo con todo el respeto del caso, pero muchos papás preguntan por la pedagogía sin saber sobre diferentes pedagogías. Entonces, por ejemplo, no pueden ver o evaluar, no pueden observar con ojos críticos si lo que estamos diciendo a nivel de pedagogía, y lo digo en el mío y en todos los centros educativos, si realmente se ve en la práctica, si se ve en los proyectos que me están enseñando cuando yo hago un tour por las instalaciones del centro educativo. Tenemos que estar informados para poder ser críticos y poder entender si lo que nos están vendiendo es real. Entonces, nada más quería cerrar paréntesis ahí porque me parecía muy valioso de añadir. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? De ahí yo diría que empecemos por estos recursos que les digo que están en todas las notas de los episodios. Empecemos por leer de las pedagogías con las que más nos identificamos a través de esta temporada. Esta temporada es como una enciclopedia en donde tenemos una pincelada de cada una de esas pedagogías desde diferentes perspectivas y experiencias. Escuchemos todos los episodios de la temporada, que son un montón. El episodio de hoy es el número 12, o sea, hay 12 episodios al respecto, y con las que más nos identifiquemos, busquemos las notas de ese episodio, y si tenemos la posibilidad, compremos uno o dos libros sobre esa pedagogía para empezar a entender cómo podemos inspirarnos. Y Mariana, a mí me gustaría recordar en el episodio número 9, que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Laura Soto de Treehouse. Ella, si se acuerdan y lo escucharon, estudió tanto Montessori como Reggio Emilia. Ella nos hablaba de algo, de una manera muy práctica de aplicar estas pedagogías y de empezar a estudiar y aprender de estas pedagogías, y era tomar lo más valioso de cada uno y empezar a hacer pequeños experimentos. Ella nos hablaba de cómo ella aplicaba Montessori, pero no se quedó ahí, se dio la oportunidad de seguir estudiando sobre otras pedagogías. Qué tan maravilloso, porque muchas veces nos encasillamos solo en una. Qué tan rico estudiar de varias y ir entendiendo que, mira, Reggio Emilia tiene una cosa divina que se llama documentación, en donde yo puedo documentar los procesos de los niños, ponerlos en palabras, en fotografías, en las paredes del centro para que los niños vean esos pensamientos visibles y los padres también. Y entonces empezó a aplicarlo a Montessori y siguió estudiando sobre otras pedagogías. ¿No te parece que eso es un ejemplo vivo de lo que significa ser un educador que aprende y se enriquece y siempre permanece con esa curiosidad de aprender? Así es, inclusive, mira, aquí mientras grabando con vos, en mi escritorio están sentados los libros de Montessori Toddler, Montessori Baby, los 100 lenguajes de los niños, tengo también varios en juego. La conversación que tuvimos con María Teresa Uribe en uno de los primeros episodios, a donde hablábamos acerca de la pureza de todas estas pedagogías y cómo no debemos de confundir. Uno no se puede llamar Montessori porque si en un vaso. Es cierto, así es. O sea, a mí me preguntan, pero muchas cosas montessorianas, sí, de mi espacio hay cosas montessorianas, pero yo Claro. no ni me puedo llamar Montessori en ningún principio. Yo aplico lo que me funciona. Y con esto, ¿qué te digo, Silvia? Que muchas pedagogías vivas y novedosas que también nos acompañan temporada nacieron como influencia de todas estas pedagogías alternativas que ya llevan mucho tiempo, como por ejemplo Sí. el aprendizaje experiencial que hablamos con nuestros amigos de Paraguay y de escuelas Sí. sostenibles. Pensemos en Colombia con AEIOTU, que nos acompañó en el episodio pasado, y cómo Sí. ellos empezaron a investigar del desarrollo del niño, que creo que eso es lo clave. Todos estos principios partieron del niño, de su desarrollo, y cómo muchos de estos principios pueden dar
cosecha de nuevas pedagogías vivas que al final del día también nutran el desarrollo del niño. Las pedagogías alternativas no son una competencia, son una preferencia y son procesos que llevan de la mano y abrazan a los niños, que es lo más importante. Y esto es justo lo que queremos resumir con educación de siglo XXI, porque la educación tradicional no abraza a los niños, no los acompaña y no los respeta. Bueno, y sabes que quiero añadir a eso que acabas de decir y retomando lo que decías, que nos reímos de lo del vaso y el agua y Montessori. Bueno, todas estas pedagogías son serias, profesionales, con bases científicas, tienen un proceso cuidadoso y respetuoso de investigación y desarrollo, y yo creo que nos debemos, por lo menos, tratar de llegar a ese nivel de profesionalismo también cuando lo aplicamos, porque quiero decir, y por eso me hizo gracia lo que dijiste del vaso y Montessori, porque muy bien sabemos vos y yo, y estoy segura que muchas personas que nos escuchan, que hay un sinfín de centros educativos que dicen tener pedagogías alternativas y no las tienen. Uno va al centro, nosotros, y yo he tenido la oportunidad, lo solemos hacer todos los años, este año lo retomamos porque no lo habíamos hecho en pandemia, ir a visitar centros educativos, y estoy hablando de escuelas, colegios, preescolares, y me he dedicado en los últimos 2 meses a hacer varias visitas a diferentes centros educativos, y quiero decir, de mucho renombre, y muchas veces le dicen a uno, hey, estamos aplicando esta pedagogía alternativa y lo siento, pero no lo veo aplicado en las clases. Los materiales que veo, el tipo de proyectos que estoy viendo en las aulas, y me atrevo a decirlo porque nos llevan y nos hacen un tour, entramos a las aulas, hablamos con otros educadores, no responde a una pedagogía alternativa. Entonces, no es hacer una actividad diferente, no es incluir el vaso con el pichel y el agua, como decías, no es nada más algo para poder rajar o para poder exponer ante los papás, es tomarse la educación con la seriedad de lo que comprende, de lo que propone, de lo que influencia y afecta al desarrollo de los seres humanos. Así es. Quería agregar eso. Yo creo que ya con esto podemos ir haciendo el cierre. Sí. Es cuestión de informarnos, tomar acción. Y mi propuesta a ustedes que nos han seguido y si ya están aquí escuchando este episodio es porque han venido oyendo los pasados, es qué están haciendo ustedes para acercarse a estas pedagogías alternativas, qué están haciendo ustedes para llevar a cabo un cambio educativo dentro de esos sistemas tradicionales en los que están incluidos, si están incluidos en uno. Así que con esto cerramos y los dejo con ese pensamiento para que lo consulten con la almohada y tomen acción, porque si todos pensamos en tomar un pasito de acción, esta educación de hoy llevará a grandes cambios. Y para padres de familia y madres de familia pueden aplicar mucho de esto en casa, y si no, al menos estudiar y aprender para ser muchísimo más críticos con los centros educativos en los que están sus hijos. Todos jugamos un rol fundamental en este proceso de cambio. Y yo quiero anunciarles que la próxima temporada, nuestra tercera temporada, va a estar completamente dedicada a un tema que es maravilloso y es el juego. Tenemos bastantes episodios muy lindos preparados para ustedes sobre juego. Va a tener una parte práctica súper interesante, va a tener también invitados, así que vamos a tomarnos, como usualmente lo hacemos, 2 semanas de descanso entre este episodio de hoy y el primero de la siguiente temporada, así que nos vamos a volver a escuchar el 28 de octubre con el primer episodio de la tercera temporada, que es de juego. Les recomiendo en estas 2 semanas devolverse a escuchar lo que no hayan escuchado o lo que quieran repasar, tanto de la temporada 1 sobre habilidades del siglo XXI como de la temporada 2 de pedagogías alternativas.
De parte de Mariana, de parte mía, les agradecemos por darnos este espacio, por escucharnos, por escuchar a todos los invitados que están acá. Muchísimas gracias a todos los invitados que en esta temporada nos dieron de su tiempo para venir a compartir sobre sus experiencias. Y por favor, compartan esta información con otras personas. Si les gustó algún episodio, reenvíenselo a un familiar, a la teacher del centro educativo, a los abuelos, a cuidadores, a todas las personas que están alrededor de nuestros niños. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos nuevamente en 2 semanas.